Bienvenidos al taller de gestión de cobranza y mora post cuarentena. En este taller vamos a estructurarlo, como ustedes saben muy bien, en 2 videos y 2 charlas vía Zoom. Los 2 videos van a ser el primero basado fundamentalmente en aquellos aspectos que son muy importantes a tener en cuenta, no solamente para digamos, hacer mora después que salgamos de esta situación, sino también para lo que son fortalecer procedimientos y ideas estratégicas en la implementación de una adecuada gestión de mora, ¿sí? Esa es la primera parte. La segunda parte va a estar, además de ver algunos elementos que obviamente nos afectan a aquellos que trabajan en banca, a la estrategia de gestión de mora después que pase la cuarentena, también vamos a ver un plan estructurado, decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Nos vamos a encontrar con clientes con dificultades, con problemas de liquidez. Cuando salgamos de esta situación no es que la gente va a salir a consumir normalmente, entonces va a ser un quiebre muy importante en la dinámica de consumo, en la dinámica del flujo de recursos, más allá que se active la cadena de pagos. Entonces tenemos que pensar, además de lo tradicional, cómo hacemos algo diferente que nos permita, por un lado, mantener al cliente, pero también por otro lado, recuperar aquellas cuotas de los créditos que están en mora, ¿sí? Entonces hay un equilibrio entre comprender, pero también por otro lado exigir el cumplimiento, ¿sí? Vayamos entonces al inicio de la primera parte, ¿no? Parte ya lo hemos mencionado con objetivos. Queremos también en este taller generar ideas, la revolución de ideas, ¿sí? A grandes problemas no pueden venir soluciones del pasado o la rutina de siempre, ¿sí? Tenemos que pensar que a la base de conceptos que ya conocemos le tenemos que agregar otros que en el fondo, ¿qué son? Son un desafío. Esta situación nos lleva a un desafío intelectual, a un desafío de pensar y reinventar lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿sí? No es que vamos a entrar en una situación trágica sin salida, pero sí una situación inédita, una situación difícil en la cual la única manera de salir es mi posición personal, después lo debatiremos en las charlas que tengamos por Zoom, a partir de que esto nos obliga, si no lo hacíamos anteriormente, a planificar, a organizarnos, a saber que el tiempo es oro y realmente utilizar los recursos de una manera equilibrada, porque no vamos a poder abarcar a todos los clientes de una sola vez y con una misma solución. Entonces tiene que haber un tratamiento, por un lado, individualizado, pero por otro lado también que lleve a la masa de los clientes. ¿Cómo vamos a hacer? Eso es lo que vamos a entrar en mayor detalle en la segunda parte de estos videos. Pero también, por otro lado, un objetivo, como les decía, es debatir. Acá esto no es un taller de matemáticas donde sabemos que un ejercicio tiene una sola solución. Hay varias alternativas y va a ser muy interesante debatir con ustedes por dónde vamos y aspectos que pueden ser cambiantes de una empresa a otra, ¿no? No todos los rubros han sufrido o vienen sufriendo los mismos impactos, entonces también tenemos que ir viendo el perfil de cliente que tengo y también cómo está sufriendo ese perfil de cliente la situación actual, ¿sí? Por otro lado, lo que mencionábamos, tal vez ver algunos aspectos normados por la AFI rápidamente para ubicarnos en que las limitaciones que vamos a tener, que probablemente no podamos cobrar ninguna cuota de crédito por los procedimientos normales en lo que resta del año, ¿sí? La metodología, ¿sí? Por un lado, bueno, organizar lo que hablábamos, ¿no? De cómo organizar y lograr la cobranza efectiva. Trabajaremos también con varios casos prácticos y vamos a tener, por un lado, casos prácticos para gente que trabaja en la banca y casos prácticos en paralelo para la gente que trabaja en empresas comerciales, concesiones de venta de vehículos y otras actividades, ¿sí? Por otro lado, también la cobranza, como hablábamos, en este contexto actual, ¿no? Que es realmente muy peculiar.
Y como les decíamos, estas metodologías, esta forma de trabajo la vamos a debatir también en las 2 charlas de Zoom. ¿Por qué la gente no paga? Empecemos por lo sencillo y por lo normal. Olvidémonos de la situación coyuntural actual y trabajemos un poco en esta primera parte en aquellos conceptos que, si los tienen ustedes claros y los pilares están bien definidos, bárbaro, será un refresh. Para aquellos que les viene bien reforzarlos, también profundizaremos algunos de ellos, ¿sí? Rápidamente, a gente que se olvida, gente que está en el aire, que uno tiene que llamarlo y la metodología del teléfono ahí es muy útil. Tiene la mala costumbre de que no es muy responsable, algunos que se quieren hacer los vivos y que bueno, si pasa de largo o se acumulan, bueno, ahí está también un poco la habilidad y la capacidad de la entidad prestadora, ¿no? Por otro lado, también imagínense estos casos en la situación coyuntural que estamos viviendo, imagínense los justificativos que van a encontrar. No es muy difícil pensar que los clientes, algunos de ellos, esperemos que no sean tantos, van a encontrar en esta coyuntura el justificativo ideal para decir que pague Dios o vaya a saber cuándo voy a pagar. Entonces ahí también tenemos que volver a reafirmar el equilibrio entre entender la situación, pero también tener una posición firme. La mala voluntad, en esos casos, ahí ya el problema nació del momento que evaluamos el caso. No digo que siempre se pueda identificar a un cliente con mala voluntad antes de darle crédito, pero sí, el problema no nace ahora, el problema nace en estos casos antes, cuando estábamos evaluando el crédito, cuando estábamos tratando de pedir información, el cliente nos retaseaba información, no nos daba toda la información, o tenía mal carácter, no nos atendía bien el teléfono. Entonces, ¿pero por qué queríamos darle el crédito en esas condiciones si ya nos estaba demostrando que era un cliente problemático? Lo que pasa es que a veces las metas comerciales hacen que pese más esta parte, este aspecto, esta faz comercial que la faz de riesgo, ¿sí? Entonces, claro, cuando entramos en la mora con este tipo de clientes se hace más complicado. Vamos a ver después casos muy concretos. Desempleo, problemas familiares, problemas de salud del cliente o de algún familiar directo, sobreendeudamiento, que en eso va a haber otro tipo de problema que vamos a ver más adelante, y negocios en recesión, que también es un tema que se va a dar con la coyuntura actual. En ese sentido, la segmentación que uno puede hacer, pueden tener en rojo en este lado un cliente que en cumplimiento es bueno, obviamente, y si el monto es alto puede considerarse un cliente que todo el mundo quisiera tener, un cliente para cuidar medio y un cliente que puede decir un cliente que es promedio, ¿sí? Obviamente que el problema está cuando yo tengo un monto importante y un cumplimiento malo, tengo ahí un cliente peligroso en cuanto a lo que es la gestión de mora, ¿sí? Entonces, un poco esta matriz nos permite tabular a cómo será el tipo de clientes que vamos a tener cuando todo esto pase. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Sí? Cada segmento posee distintos tipos de riesgos, distinta intensidad y combinación de acciones. Obviamente no hay una estrategia única o de los libros, por eso es interesante en los casos prácticos que analicemos y que después lo vamos a resolver vía charlas, Zoom, podamos debatir y discutir, sobre todo lo que más me motiva también dentro de lo que es el taller, el de poder con ustedes ir un ida y vuelta de lo que se puede dar en cada situación. No llenarlo de mensajes al cliente, no estar encima y ir todos de golpe, porque eso puede generar una saturación y una falta de comprensión de la situación. No esperar que pague espontáneamente. El cliente que frecuentemente está en mora, no vamos a esperar que actúe igual que otro que es bastante cumplido. Y cada segmento de menor a mayor, de una situación más amigable a una situación más exigente, dependiendo de cada situación, y por eso vamos a mostrar escenarios diferentes que permitan poder evaluar un camino a seguir. La responsabilidad ahí, obviamente, en la gestión de mora de una entidad es generar estrategias, elaborar planes de acción concretos, diseñar y planificar implementación de controles administrativos, ¿sí? Para disminuir la cartera vencida, organizar, planificar, ¿sí? Un poco todo lo que ustedes han leído también en la presentación y que yo no quiero entrar en detalle, tomar rápidas decisiones en situaciones impensadas y tener planes de contingencia. Tenemos que tener un plan de contingencia, ¿sí? Lo que se llama en criollo un plan B, pero previo a la situación, no cuando las papas queman. Y informar oportunamente a la gerencia general de todas las actividades relacionadas con la cobranza, porque
digamos, deberíamos hacerlo no solamente oportunamente, sino adecuadamente, y eso también les voy a dar algunas herramientas durante el taller para que esta información fluya de una manera homogénea por toda la empresa, por toda la entidad. Por otro lado, cuando hablamos en el taller de cobradores, pongámonos de acuerdo con la terminología, porque el tema de cobrador es un concepto mucho más amplio dependiendo de cada organización. En los bancos pueden llamar oficiales comerciales o de crédito, gestores de cobranza interno, ejecutivos de venta en el caso de empresas comerciales, gestores de cobranza externa cuando terciarizo o parcialmente la cobranza o totalmente, personal del departamento legal también forma parte del circuito de cobranza, abogados externos en ciertos casos y todo personal que colabora en la cobranza, personal de call center, asistente, etc. ¿Sí? Eso es para cuando hablemos de cobradores, consideren que pueden ser cualquiera de ellos. ¿Sí? ¿Cuál debería ser el perfil del cobrador en general? Es decir, una persona con mucha personalidad, muy concreto en su expresión, ¿sí? Verbal, porque además yo diría que es una de las tareas más complejas que se tienen, ¿no? No es nada agradable ir a cobrarle a un cliente, sobre todo cuando un cliente es maleducado, agresivo. No es una de las cosas que creo que nos motivan más en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, también debe ser un hábil negociador, y en ese sentido, esa faceta comercial y también de cobranza hace que la persona tenga que tener una facilidad de palabra y de llegada, ¿no? Cierta empatía también con un cliente que, aunque se maneje todo por ser introvertido, etcétera, etcétera, pueda generar ese ambiente adecuado de negociación. Debe saber escuchar, tan fundamental. Esas personas que van a cobrar y atacan, no da posibilidad al cliente mora de, no digo de defenderse, ni siquiera de manifestar que lo que piensa, lo que puede. Les comento por experiencia y los años, muchas veces lo que más me ha dado resultados es el de generar un ambiente de armonía y dentro de lo posible de escucharnos mutuamente, entendiendo las posiciones, ¿sí? Y no cerrándonos solamente a una posición unívoca. No, voy a cobrar sí o sí, tengo que cobrar sí o sí. Porque eso nos va a llevar a un extremo que puede ser romper la relación comunicacional con el cliente, y ahí es donde se complica muchísimo, muchísimo más. Si lo comento, esto por experiencia. Entonces, tenemos que tratar por todos los medios de tener un equilibrio entre firmeza de posición, también amabilidad, pero también en esa firmeza una exigencia que implica también cumplir con las obligaciones. Debe ser observador, hay muchos detalles que uno puede ver en el cobrador, bueno, las cosas que me han enseñado cobradores, como ver si se mueve el cargador de energía, ¿no? Lo que es la energía eléctrica, ver si hay ruidos, si está como ladra un perro para saber si la casa está a solas o el señor está oculto, tantos detalles en lo que es la visita a un cliente, ya sea a su negocio o a su domicilio, que esos tips cada uno los ha aprendido en función de la práctica, ¿no? Hay situaciones que no son muy agradables, como ir a visitar a un cliente donde atiende la hijita y esa personita no nos puede, obviamente no la podemos presionar y no tenemos otra alternativa en el corto plazo. Entonces hay formas de ver también qué otras alternativas, visitando a un familiar, visitando a un vecino. Mantenerse firme, decíamos hoy, en sus posiciones, ¿no? También ser ágil y dinámico. Es fundamental. Una persona que le cuesta, parece que se arrastra en vez de caminar, no está para ese trabajo. Este es un trabajo que es mucho de moverse, no solamente con el teléfono de la oficina, sino teniendo que ir a buscarlo al cliente al negocio o a su domicilio. Entonces implica horarios a veces que no son ni siquiera horarios laborales, ¿no? Debe ser resolutivo, buscar resultados en el corto plazo, pero también sin desesperar, sin entrar en esa ansiedad. Debe ser riguroso en cumplimiento de lo normado por la entidad, lo que se estableció y por lo cual también fue capacitado para no salirse de las pautas establecidas. Y ser flexible, esa flexibilidad, ¿cuál es la raya? No hay ningún libro, ningún concepto que nos mida y que nos fije
los niveles de flexibilidad. Por eso en los casos prácticos lo veremos este tema puntualmente con mayor precisión. ¿Qué deberíamos capacitar a los cobradores? Yo diría que es un proceso continuo y esto debería ser lo que técnica de atención al cliente, cómo manejar objeciones, lo vamos a ver también, cómo vamos a manejar objeciones, técnicas de negociación, sobre manejo de conflictos, oratoria, la expresión oral, la corporal, que muchas veces es más fuerte que la oral, ¿sí? Y en eso hay que tener cuidado, mucho cuidado. Cada cliente es un mundo aparte, cada cliente en las regiones del país se maneja comunicacionalmente de una forma diferente y las reacciones son diferentes. Y esos son aspectos que hay que tomar en cuenta al momento de entablar una charla, ¿no? Comportamiento humano, lo que decíamos, y los comportamientos muy individuales, identificación del perfil de cada tipo de cliente, ¿no? Es decir, este cliente agresivo, si es un cliente introvertido, si es un cliente extrovertido que no me deja hablar y me deja liderar la charla, es ahí donde tenemos que ir viendo cómo nos manejamos, ¿sí? Las objeciones del cliente, es decir, ese cliente que nos dice, no, pero esto y no puedo, pero otra cosa, o sea, objeciones o peros al pago y también a los mensajes que nosotros estamos dando, ¿no? Ahí no debemos temer a las objeciones, son normales las objeciones. Lo que tenemos que tomar en cuenta y por experiencia es primero hacerle entender al cliente que él firmó un documento donde se compromete a un plan de pagos, ¿sí? Entonces, por un lado, yo entiendo la situación, lo escucho primero, escucho situación, trato de visualizar si ese cliente está manifestándose honestamente o me está tratando de tomar un pelo, porque ya implican dos posiciones comunicacionales de mi parte diferentes, ¿sí? Si por un lado veo que una persona que no es honesta y me está tratando de tomar el pelo, yo tengo que llevar el diálogo y la charla hacia ver cuál es la forma concreta del plan de pago en los próximos días. Si es una persona que tiene un problema, que tiene una necesidad, yo tengo que ver qué armas y herramientas tengo para poder facilitar la situación y lograr que las dos partes ganemos. Muchas veces tiene voluntad de pago el cliente, pero no tiene la capacidad de pago para pagarme toda la cuota, pero sí la cuota parcial. Entonces tengo que ver, y más en la situación que se avecina, cómo puedo lograr una negociación que el cliente se sienta que lo escucharon y que están en un momento difícil con él, pero también que nosotros logremos los objetivos de corto y mediano plazo, ¿sí? Piensen que una negociación todos perdemos un poco. No hay ninguna negociación donde uno entre y podamos ganar el 100%, en situaciones conflictivas, estoy hablando. Planteen objeciones, conteste con argumentos, o sea, trate de evitar adjetivos, trate de calificar actitudes de la persona, evite juzgar el comportamiento y calificarlo, porque eso obviamente va a cerrar el canal de comunicación. Trate de argumentar, como esto que estábamos hablando recién, es decir, hay un compromiso firmado, hay una plata que él recibió o un bien que él recibió que necesita ser pagado, pues es un proceso, y bueno, en eso escucharlo, pero también ir dándole elementos para que también le entienda nuestra posición. Escucha atentamente, sí, el tema, la gente el cobrador que está pensando, mientras está hablando el otro, qué es lo que va a decir, y eso lo transmite. Cuando la otra persona, cuando el cliente en mora se siente que no es escuchado, otra vez tenemos otra opción, otra alternativa que se cierre el canal, ¿sí? Dar nuestra opinión, tratar de ser constructivo, buscarle el camino, no decir, usted tiene este problema, esta cosa, está bien. Una cosa es entender el problema, pero nosotros tendríamos que buscarle el camino, porque el cliente generalmente va a ponernos todos los problemas de golpe, un tsunami de problemas, algunos con justificativo, otros no, pero nosotros tenemos que buscar de darle el camino de solución y convencerlo que ese camino es un camino viable para ambas partes. ¿Cómo manejar las objeciones también? Eso de poner mala cara, de editar, todo ese tipo de acciones que no suman para nada. No diga, le llamaba cuando lo voy a llamar por teléfono, mire, le llamaba para decirle que si podía ver, si podía pagarme. No, diga, le llamo para algo concreto, ¿sí? No diga, ¿será que me puede cancelar mañana? ¿Será que mañana se puede poner al día?
Si no lo escuché, no le di alternativa. ¿Sí? Tengo ahí que decirle, mañana paso por el dinero. Bueno, obviamente, pero previo a romper el hielo, previo a generar la condición para que el gancho, para que el broche final sea mañana paso por el dinero, o en el caso de una empresa comercial, mañana paso para que, o pase mañana para la oficina para que podamos concretar el pago o haga la transferencia y yo lo llamo en la tarde. ¿Sí? Ahora, si repasamos rápidamente el éxito como cobrador, es decir, gestiones que se han realizado de manera persistente, insistente, persistencia, sacrificio, conceptos que deberían ser tomados en cuenta cuando selecciona un cobrador o una persona que, además de funciones comerciales, va a desarrollar tareas de gestión de cobro. También clientes que, por un lado, se aprovechen de la situación, por lo que se va a venir, va a haber clientes que se van a aprovechar de la situación, entonces tenemos que tener ahí cobradores que mantengan una posición firme. Y en esos secretos, se pueden llamar secretos, tenemos el concepto madre: yo gano, tú ganas. ¿Sí? Lo que hablábamos de que en toda negociación todos perdemos algo. ¿Sí? Bueno, todo buen cliente, si no se le cuida, puede cambiar a un cliente malo. Es un concepto tradicional de buscar el pago sin perder el respeto del cliente. Es decir, esa relación con el deudor no se debe perder, sobre todo con el tema del respeto, la forma que nos manejamos con él. ¿Sí? Entonces, empecemos a organizarnos, ¿sí? Empecemos a ver cómo nos organizamos y organizamos el trabajo del cobrador. Por un lado, el plan debe ser integral, debe considerar cada uno de los actores mencionados, un plan integral. Es decir, no trabajemos sobre la base de que, se normalizó la situación, vamos a cobrar, vamos todos en banda a cobrar. No, planifiquemos, y ahora después vamos a ver después cómo lo hacemos en una forma bien ordenada y qué beneficios trae para eso. Tiene que ser un plan integral, porque no solamente es ir a cobrar, sino también ver los tiempos de otras tareas que tenemos que hacer, de otras situaciones que también la empresa va a tener, la entidad va a tener que tener después que pase todo esto, porque el problema no va a ser la rentabilidad. Yo les aseguro que el primer problema va a ser la falta de liquidez. Deben tenerse metas claras, alcanzables, metas que sean, por un lado, desafiantes, pero desafiantes alcanzables, porque si son inalcanzables, después a poco tiempo logran la desmotivación de la gente. Entonces ahí las metas de cobranza deberían ir subiendo gradualmente de acuerdo que al paso del tiempo, porque inmediatamente la gente no va a tener liquidez en algunos casos para poder pagarnos, y en otros, en el caso de las entidades financieras, tienen un periodo de diferimiento que después vamos a ver, que en el corto plazo no están obligados a cancelar, con lo cual ahí tenemos otro tipo de circunstancias. También fundamental es tener un sistema de información de gestión de mora integrado, y que esté integrado con el sistema general. No te puedo tener un sistema, un Excel por un lado de cobranza y un sistema contable o un sistema de información del resto de la entidad o de la empresa por separado. No digo que tenga que ser una situación ideal, tiene que ser una situación que nosotros busquemos. Sin un buen sistema informático, ¿sí? Que me dé avisos a tiempo, que me genere información tabulada como yo la quiero organizar, es muy difícil llevar una gestión de mora planificada y obviamente con resultados más eficientes, ¿no? Por un lado tenemos dos formas para cobrar, ¿no? Es decir, aquellos que piensan que, mira, no le cobro, entonces voy 30 veces en el mes. Y los otros que prefieren, más que la cantidad, es la calidad. Es tener pocas visitas, pero las visitas ir con una posición definida, teniendo muy claro cuál es el problema del cliente, el tipo de cliente que tengo enfrente, y una propuesta concreta para solucionar el problema. Esto de ir 30 veces a querer cobrar pero me debe tantas cuotas y tiene tantos días de mora y cuánto me va a pagar, ese tipo de metodología tradicional no sirve, y menos en lo que nos vamos a encontrar
en los próximos meses. Organización también de qué, cómo y cuándo prepararse. Antes que nada es fundamental zonificar la mora. Tenemos que tener zonificada, ¿sí?, la mora, y también establecer dentro de cada zona las prioridades, ¿sí? Ideal la georreferenciación, ¿sí? En eso hay varios software, pero fundamental tener hoy día mapas interactivos que nos permitan hasta poder poner los clientes en mapa en forma virtual, con georreferenciación y con diferentes colores de acuerdo a la complejidad de cobranza de cada cliente o la antigüedad de mora de cada cliente. Depende de los parámetros que yo ponga de priorización. Vamos a hablar de eso más a continuación. Definir metodologías y estrategias. Voy a llamar la mora temprana con llamadas telefónicas. A estos clientes que ya tienen una mora de 3 meses los voy a visitar y voy a trabajar tal vez con la asistencia de un abogado. ¿Sí? Hay diferentes tipos de metodologías que la vamos a ir viendo después. Hacemos visitas sorpresivas en la noche. En estos casos en la banca es, en ciertos casos, cuando no se le encuentra el cliente por ningún lado durante el día, se busca esta alternativa, por eso también es un trabajo bastante sacrificado. Y bueno, evidentemente que para la organización es fundamental que el cobrador organice su ruta el día anterior, por lo menos el día anterior, de manera a saber, por eso también, de manera a saber por dónde va a ir y también aprovechar el tiempo y también el costo que va a implicar el traslado, ¿sí? Entonces, para eso la georreferenciación también ayuda muchísimo. Un plan diario de cobranza debe contener entonces qué clientes voy a llamar por teléfono, también tener información a mano, ¿sí?, que nos muestre el número de cuotas atrasadas, los montos, la fecha de último pago, etcétera, etcétera, etcétera. Clientes a visitar, también la dirección de negocio, de domicilios, ¿sí?, también toda información relacionada. Ideal sería tener también la información de qué compromisos se hizo el cliente, qué fecha fue el último compromiso y cuál sería la fecha que se comprometió y por qué monto. Entonces, toda esa información nos permite tener una información previa, valga la redundancia, que ante la posición del cliente sepamos nosotros responder en función del compromiso realizado, ¿sí? Horas estimadas de las visitas y también durante la ruta, también de esa manera nos organizamos. En ese sentido, yo los invito a pensar también, lo vamos a hablar más en profundidad adelante, en tecnología. Vamos a invertir en tecnología para poder mejorar la gestión de cobranza. Se lo dejo ahí picando, pero vamos a entrar después, más adelante, en más profundidad, a ver qué me dicen ustedes. Bueno, el acceso online por celular o tablet de base de datos del cliente. Lo importante, sobre todo aquellos que están en la calle cobrando y yendo con el cliente, esto de ir, volver, ir con los listados, con las carpetas de los clientes, es muy engorroso. Esa forma de trabajar les quita tiempo, les quita imagen frente al cliente. Vayamos directamente a trabajar con un sistema interactivo, que yo en la calle pueda ir ingresando con un software diseñado ya sea en mi celular o en la tablet, ir accediendo a la base de datos de clientes en mora y poder no trastocar información, pero sí agregar información que nos puede permitir hasta hacer comité de mora en tipo real con mi jefe. ¿Se entiende? Entonces toda esa información que debe contener nombre, datos generales del cliente, la georreferenciación del negocio, ya basta de esos mapas o planos hechos a mano donde solamente, no sé, solamente alguien que tenga un turbante y pueda, una bola de cristal, puede imaginar dónde está el cliente, y ahí se pierde mucho tiempo. Entonces, hoy día con la referenciación de ubicación precisa del cliente es realmente una forma de ahorrar tiempo fundamental. Información sobre se encontró al cliente, con quién se habló, ¿sí? Cambio de información de contacto, fecha, próxima visita, comentarios, observaciones y otros datos útiles. Toda esta información que ustedes leen, no se la voy a leer una por una, no voy a leer una filmina, sí, pero fundamental en esos software tener toda esa información y no estar buscando entre diferentes papeles. Es un cambio radical de forma de gestión, ¿sí? Y en ese sentido también esos beneficios son claritos, ¿no? Los beneficios en cuanto a
a conocer la información en tiempo real del cliente, tener más productivas las visitas, también un apoyo directo al cobrador, una motivación del cobrador donde tiene una herramienta tan potente y también una estadística que me permite poder sacar, por ejemplo, zonas donde tengo más mora, zonas más rojas, puedo clasificar por tipo de actividad. El dependiente de empresas públicas tiene más dificultades de pago que un dependiente de empresa privada, etcétera, etcétera. Pero todo eso tengo que armarlo, ¿sí? Y esto nos ahorra mucho tiempo en los comités de mora que debería haber, porque esos comités de mora, yo en algunos casos ni siquiera hace falta reunirme porque tengo como jefe del gestor de cobranza, puedo tener ahí qué es lo que está pasando durante el día de hoy en las visitas a los clientes. Y puedo sí hacer algunas preguntas, pero ya no es un comité de mora como formalmente se lo conoce. En esta situación difícil es una gran oportunidad organizarnos, ¿sí? Organizarnos, planificar tal vez lo que no hemos hecho antes y la rutina nos ha llevado al día a día y después vemos al final de cada día, al final de cada semana, los datos de mora. En realidad esto es un trabajo no solamente diario, pero un trabajo que tiene que tener un orden. Y en ese sentido es necesario clasificar a los clientes, nos permite usar estrategias diferenciadas, ¿sí? Es decir, qué tipo de cliente, cómo voy a comunicarme, qué tipo de propuestas voy a hacerle, cuáles son las que estimo que van a ser aceptadas y cuáles no. Nos ayuda a conocer mejor la cartera, nos permite detectar problemas recurrentes entre diferentes tipos de clientes, lo cual también entre un mismo sector uno puede entender lo que está pasando. Hay sectores que están sufriendo, sectores económicos que están sufriendo más que otros y eso nos va a llevar también a flexibilidades diferentes. También obviamente nos facilita la gestión, nos permite aprovechar mejor los tiempos y en resumen nos obliga a hacer gestión, que es diferente a hacer mora. Gestión implica un trabajo integral, desde la planificación, desde las herramientas que utilizo, desde cómo interactúo con el cliente y negocio, ¿sí? Entonces, ¿con qué tipo de clientes me voy a encontrar? Me voy a encontrar con que quiere pagar pero que no puede pagar, probablemente va a haber muchos de estos, ¿sí? Clientes que quiere pagar y que puede pagar, y que en eso generalmente no vamos a tener tanto problema, pero que el que puede pagar, que no quiere pagar, que es ese el que antes ya era mañudo, como dice el criollo, o tenía sus mañas, y hoy va a ser todavía mucho más complejo porque se va a agarrar de esta situación para decir, no, mire, no puedo pagar, tuve toda una serie de problemas que ahí es donde tenemos que nosotros bucear en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces veamos el cliente que quiere pagar que no puede pagar, ¿sí? Ahí pudo haber tenido algún problema, estuvo enfermo en el hospital, son situaciones que puede haber sus motivos y por otro lado son situaciones no tan graves, pero que tampoco tenemos que forzar la situación porque el nivel de pago y de voluntad de ese cliente es bueno, relativamente bueno. No perdamos tiempo y diferenciemos cada tipo de cliente para saber dónde tenemos que dedicarle más tiempo. Clientes que pueden pagar y quieren pagar, ¿sí? Entonces ahí sienten que tienen la sartén por el mango, bueno, sienten que pueden dominar la situación frente al cobrador. Y en la mayoría de los casos no necesariamente yo logro cobrarles, ¿no? Quieren que yo vaya como cobrador casi a su casa y no, mire, no tengo tiempo, venga y yo le doy la platita o mire, le voy a pasar a depositar, pero esa persona que puede tener voluntad pero nos complica la vida, ¿no? También ahí depende de la habilidad del cobrador y bueno, en definitiva es muy importante remarcarle que todo ese tipo de actitudes en el fondo le queda en su currículum, entre comillas, y no lo va a beneficiar para un futuro crédito, ¿no? Aquellos que pueden pagar y que no quieren pagar, ¿sí? Esos son los que tal vez dan más bronca, pero tenemos que tener más sensibilidad para no perder la posición y la educación, ¿no? Entonces, en ese sentido, son más difíciles de cobrar, nos llevan mayor número de tiempo, de visitas. He tenido experiencia de estar golpeando la puerta de una casona en la mejor zona de Chumani o en la zona de Quipetrola en Santa Cruz, o gente muy pudiente que además salía con cada coche y no le pagaban porque no se le daba la gana.
como una actitud, y todavía nadie les había generado ningún problema, no era por un capricho, por maltrato, ni nada. Simplemente no les daba la gana. Y eso era una situación que no son muchos casos, pero que hay. ¿Sí? Y vamos a ver después en los casos prácticos cómo vamos a tocar o accionar en ese tipo de situaciones. ¿Sí? Y escuchar hasta cierto punto, ¿no? Porque tampoco es cuestión de perder el tiempo y a veces en algunos casos es preferible tener un accionar mucho más directo y no esperar todos los plazos que internamente están escritos si vemos que no hay una actitud mínima de voluntad y por lo menos atendernos. Es preferible ir al área legal y ir a presionar de una forma ya mucho más decidida, ¿no? Y algunos tips para lograr el pago: manifestar a que el cliente entendemos su situación, lo que decíamos, ¿no? Esperar más tiempo va a complicar más su situación, frases que podemos utilizar, clientes que dan señales, y cuando hay señales de arreglo en la media de la charla, uno tiene que agarrarse de eso, estar atento y tratar de cerrar. En vez de cerrar la venta, acá estamos cerrando un acuerdo. Fíjense la diferencia, pero que en ambos casos es muy importante estar atento y que no se nos pase ese momento cuando la persona o el cliente nos dejó una puertita abierta para cerrar un acuerdo, ¿sí? Tener una posición firme que nos puede ir variando, ¿sí? Pero no significativamente frente a las objeciones. Si el cliente nos ve que nosotros vamos cambiando nuestra firmeza, nuestra argumentación, ahí el cliente no toma la mano, toma todo el brazo. Y no confundir, evidentemente, perseverancia e insistencia con agresividad, porque en el fondo dejemos al lado a los matones, ese concepto de cobrar por las malas, bueno, extremo, ¿no? De algunos bancos han pintado la puerta de clientes de domicilio como moroso y este tipo de cosas que se hizo en el pasado, no va. Por otro lado, en el tema de la cobranza comercial y todo, tampoco da resultados una agresividad en la cobranza, al contrario, cierra todo camino de comunicación y después el jefe responsable del área de cobranza tiene que mandar a otra persona que no tiene todo el know-how que tenía la persona que acaba de cortar la comunicación. Entonces, hay frases que deberíamos trabajar psicológicamente al cliente, como por ejemplo: le sugiero que cancele mañana por la mañana antes que su caso pase al departamento legal y su deuda vaya creciendo, por ejemplo. O mire que todos los comerciantes de la zona ya han cancelado, solo falta usted. O mire que usted ha sido muy buen cliente con nosotros y cómo va a perder todos los privilegios y los beneficios que ha tenido, ¿sí? Es decir, ustedes sabrán en cada caso frases que tiendan a acercarlo, pero también a mostrar una posición firme, ¿sí? No deberíamos usar cuando quiera venga, cuando quiera venga. Este tipo de frases no sirven de nada. Si desea, vuelvo mañana. Voy a ver si puedo venir mañana. Es decir, ese tipo de frase para un cobrador le está dando el mensaje al cliente de que, bueno, sí, no es tan urgente el tema, ¿no? Y cuando tenga platita, esto sobre todo para los microempresarios, cuando tenga platita me llama, ¿no? En un caso yo he visto en Trinidad un ganadero que iba a caballo y le decían: sí, pero cuando quiera, don José, pase por la agencia para pagar. Imagínense el cliente que se va a pagar. Entonces, en conclusión, la cobranza efectiva, el tiempo sabemos que nos corre. Sabemos que los datos de mora en el sistema financiero van a ser importantes cuando salga de todo esto. Y que bajar ese porcentaje de mora en cambio en las carteras va a ser un tema que se va a ir logrando gradualmente, ¿sí? Pero va a implicar mucha paciencia, mucho orden, mucha planificación. Por aquellos que han comprado vehículos a crédito u otro tipo de bienes, hay que analizar caso por caso, ¿sí? Y ver la posibilidad de ir cobrando, aunque sea parcialmente, para llegar a ciertos acuerdos, ¿no? No inicie nunca el cobro de un cliente si antes no está organizado y preparado, lo que decíamos, un poco una de las conclusiones más importantes, ¿sí? Muchas veces salimos bueno, acá tengo la lista de los clientes, hice la ruta y salgo. No, sentémonos, tardemos un tiempito y dediquémosles un tiempo a analizar qué conozco del cliente, cuál es su situación, qué tipo de mensaje debería llevar. Tengo todas las herramientas estratégicas, la empresa, la entidad me dio ciertas pautas de flexibilidad hasta dónde puedo ir, un tema fundamental.
Si el cobrador no va con una política predefinida, va a ser muy difícil que el medio pueda inventarse cosas, ¿sí? Entonces es importante también que de arriba hacia abajo, de los organismos de las cabezas, se definan hasta dónde podemos asumir riesgo, qué tan flexible en el nuevo contexto vamos a hacer. Y un buen sistema de información fundamental. Sin un buen sistema de información, dejemos de trabajar en hojas Excel, dejemos de trabajar con un tema de revisando papeles y papeles para ver quién está en mora y no, y a veces nos damos cuenta que hace 10 días que está en mora, ¿sí? O cuando nos avisa el sistema que está en mora, pero también no hay una retroalimentación ahí humana. Y por otro lado, será siempre preferible lograr un buen acuerdo que no o romper la relación o directamente encerrar al cliente de una manera que el cliente se cierre por su lado. Entonces, la negociación, y eso es lo que después vamos a entrar más en detalle, tiene que ser primero con una previa planificación, segundo con herramientas no solamente de trabajo, como hemos hablado de las tablets o de ese software en el celular, sino con herramientas de políticas que deberían ser previamente definidas por la empresa, por la entidad, para decir, bueno, ok, ante esta circunstancia podemos anular intereses, podemos perdonar esto, podemos hacer un cobro de capital de la cuota a no menos del 50%, o sea, dar ciertas pautas mínimas. Y después vendrán los casos especiales, ¿sí? Pero por lo menos tener ciertas políticas. Eso ya podemos estar trabajando para cuando se normalice la situación, tener un esquema donde la gente, los cobradores estén bien informados y todos sigamos en una línea homogénea en el trabajo de recuperación de cartera en mora.